el Señor. Por tanto, quiero traer un pequeño consejo que la puesto en mi corazón, al que nos podemos decir también que pueda, para leer en el libro de Ezequiel, el capítulo 16, y leeremos los versos 59 y 60. Esta parte de la escritura la tomemos el otro día un poco, y el Señor pues la ha puesto en mi corazón nuevamente. En Ezequiel 16, 59 y 60 dice así: Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que me menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Vamos a tomar asiento, hermano. Bien, hermanos, esta escritura, quizás leída así, no se comprende. Es un texto muy largo en el que hablamos el otro día. Aquí, en este capítulo, el Señor nos habla sobre esta parábola que Él hace sobre Israel. Porque el Señor, mis hermanos, siempre habla a su pueblo. Y como dice la palabra de Dios en el libro de Amos, que no hará nada el Señor sin que primeramente se lo diga a sus siervos los profetas. El Señor no hace nada primeramente sin advertirlo. Como alguna vez hemos dicho, cuando en alguna ciudad que es propensa a haber terremotos, o a haber tornados, o a haber tsunamis, o a alguna catástrofe, siempre hay alarmas que avisan a la población de que viene un gran problema, que viene una gran tempestad sobre esa ciudad. Y los ciudadanos, como gente que quiere salvar su vida, su responsabilidad es salvarse, porque el aviso ya ha sido dado. Y el Señor, mis hermanos, como es bueno y quiere que todos sean salvos, no quiere que nadie se pierda, Él da el aviso. Y Él, por medio de su profeta Ezequiel, aquí habla a su pueblo y pone una parábola para que todos, pequeños, grandes, puedan entenderlo. Porque Dios es un Dios sencillo, es un Dios humilde. Él, mis hermanos, no se mueve en la teología ni en la gente inteligente, sino que la gente inteligente, la gente capaz, lo menosprecia, lo pasa por alto, porque Dios reveló estas cosas a los niños. Y Él nos habla sobre una mujer que, como dijimos la otra vez, el Señor la encontró en sus sangres. Una mujer que estaba abandonada, pobre, desnuda, que si nadie la hubiera salvado, ella hubiera muerto. Pero el Señor, viéndola, teniendo de ella misericordia, la tomó, la cuidó, la vistió, la limpió y la ayudó a que creciera. Dice que esta mujer se hizo grande, ya fue una mujer, se hizo hermosa, perfecta. Pero como dijimos la otra vez, dice: a causa de mi hermosura que puse yo sobre ti, dice Jehová, es que ella fue hermosa. Porque el Señor le dio esa hermosura. Ella nada era, nada tenía, pero el Señor le dio esa hermosura. Amén. Esta mujer, mis hermanos, ella era la amada de Jehová. Era su amada, el Señor la guardó, el Señor la cuidó, le debía todo a Él. Pero ella, en su hermosura, dice que se envaneció. Ella comenzó a irse tras otros amores y comenzó a ser infiel al Señor. Comenzó a acostarse, por decirlo así, con otros maridos, espiritualmente hablando. Y el Señor le hace aquí una reprimenda. El Señor la castiga duramente con sus palabras, porque ella le fue infiel. Pero el Señor, después de todo su discurso, después de todo lo que Él habla en contra de esta mujer, el Señor le dice: ahora, yo haré contigo como tú has hecho conmigo. Yo te seré infiel como tú me has sido infiel a mí.
que concerté contigo en los días de tu juventud. Cuando esta mujer era una mujer piadosa, era una mujer que seguía los pasos de Jehová, que no se iba tras otros maridos, que no se iba a ninguna parte, sino que decía al Señor. Ahí, cuando Él le dio ese pacto, el Señor se acordará de ese pacto, de los días de su juventud, y hará con ella un pacto sempiterno, que es un pacto para siempre. Amén. Un pacto que nunca se puede romper, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, ese pacto seguirá presente. Amén. Ahora, mis hermanos, qué bueno es saber que la fidelidad de Dios nunca se podrá romper, porque nosotros, mis hermanos, como personas humanas, podremos prometer, podremos decir, pero las circunstancias de la vida o los momentos nos hacen cambiar de opinión, y eso a usted y a mí nos hacen personas infieles, nos hacen personas que podemos cambiar de opinión. Pero Dios no puede cambiar, mis hermanos. Él es el mismo, el ayer, el de hoy y por los siglos. Amén. Y lo que dijo una vez será así, porque su palabra es así y amén. Amén. Por tanto, mis hermanos, realmente tenemos la suerte de tener un Dios que es fiel, como nos dice Pablo, que muchas veces hemos tomado esta palabra, la cual llena mi corazón, mis hermanos, porque sé que por mucho que falle, el Señor seguirá siendo fiel a su palabra. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Fíjese, no sufrimos en vano, sufrimos para reinar. Si le negáramos, Él nos negará. Pero dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él nunca podrá negar su propia palabra, porque Él es Dios, como hemos dicho, es incambiable. Ahora, mis hermanos, yo puedo fijarme en cómo David, fíjese, un varón conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Jehová, mejor dicho, que quiere un buen siervo de Dios, quiere un buen rey, pero él fue infiel al Señor. El Señor cumplió, más bien dio unos estatutos, el que decía que el rey, el futuro rey de Israel, no podía tener para sí muchas mujeres, ni podía tener muchas posesiones, sino que el rey tendría una copia de la ley de Moisés y la leería todos los días para que él gobernara conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, si David hubiera leído esto, él no hubiera tomado para sí muchas mujeres, ni menos la mujer de Urías. Pero a pesar de que él fue infiel al Señor, y a pesar de toda la destrucción que vino a su hogar, porque el Señor nos perdona, pero a veces nos da una reprimenda para que sepamos lo que hemos hecho. Amén. Pero a pesar de todo eso, mis hermanos, cuando David murió, vino su hijo detrás de él, y el hijo de Salomón detrás de él. Y cuando alguno de estos hacía algo imprudente, hacía algo malo, el Señor decía algo así como: no te quitaré del reino de estos días por amor a David, mi siervo, porque le prometí lámpara suya por toda la eternidad. El Señor le prometió a David que su hijo, su descendiente, su simiente poseería, mis hermanos, el reino de Israel todos los días, que reinaría siempre, porque Dios hizo esa promesa a David. Y David le falló, pero la promesa siguió vigente. Sansón, mis hermanos, también Dios lo predestinó, como dijimos en otra ocasión, para ser salvador de Israel, para salvar a Israel de los filisteos. Falló, mis hermanos, fue infiel a la palabra de Dios, pero el Señor nuevamente mantuvo su palabra, mantuvo, mis hermanos, su palabra de que Él podía cumplir su palabra aún en su siervo sin infiel, porque no depende de nosotros. Fíjese, si hubiera sido por obras, nadie hubiera sido salvo, pero no es por obras, sino por gracia, para que nadie se glorie, sino que la gloria
a pesar de que usted y yo cada día le podemos ser infieles al Señor, Él, viéndolo por adelantado, porque Él todo lo ve por adelantado, mis hermanos. Él no es ignorante a nuestras faltas y errores. A pesar de eso, Él decidió darse en la cruz de Calvario puesto por mí. Y eso a mí me pone contento, me pone alegre, porque sé que a pesar de fallar, a pesar de ser quizás un cristiano imperfecto, a sus ojos siempre seré perfecto, porque la sangre pura y preciosa de Jesucristo está en la cruz de Calvario, mis hermanos, siendo derramada, siendo fiel a su palabra. Por tanto, mis hermanos, es algo glorioso, es maravilloso saber que no estamos solos, sino que sus promesas siguen vigentes. Que cuando la palabra de Dios nos dice que Él estará con nosotros todos los días, aunque usted y yo en algún momento le seamos fieles, infieles, si nos acercamos y nos arrepentimos, alcanzamos misericordia y Él seguirá con nosotros. Y esto me viene a la mente, como este rey Ezequías, vino el profeta y le dijo: ordena tu casa o morirás. La palabra de Dios había sido ejecutada, vas a morir si no ordenas tu casa. Pero este hombre, siendo golpeado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre va a hablar a su corazón. Y yo cuando escucho la palabra no pienso va a ser para el otro, no, va a ser para el de al lado. La palabra de Dios es para mí, porque mi meta es perfeccionarme a mí mismo. Y cuando yo sea perfeccionado, intentaré perfeccionar a los demás. Pero la palabra de Dios le dijo: ordena tu casa o morirás. Este rey, mis hermanos, rey de Israel, también era un gran hombre, pero fue infiel al Señor. Este hombre no dudó en un instante de girar su rostro contra la pared y llorar amargamente. Y el Señor, que todo lo ve, el Señor, mis hermanos, que tiene hasta nuestros pelos contados, que sabe cada vez que usted respira, vio el corazón arrepentido de Ezequías, de este rey, mis hermanos, arrepentido. La palabra de Dios ya ha sido ejecutada, pero también hay otra palabra que dice: si te arrepientes, alcanza misericordia. Y el Señor fue, mis hermanos, fiel a su palabra y le dio vida eterna, es decir, más años de vida a este rey y vida eterna en el reino de los cielos. Por tanto, mis hermanos, tenemos un Dios fiel, un Dios que no nos deja, que no nos desampara, un Dios que nos prometió que volvería por nosotros. Que quizás se hace larga la espera, se hace larga, mis hermanos, la venida del Señor, pero cuanto más grande es la espera, más grande es la recompensa. Por lo tanto, yo creo que tenemos que esforzarnos, tenemos que ser fiel. Como Pablo nos dice aquí: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como hemos dicho, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero si usted se arrepiente, alcanza misericordia. Porque toda la palabra de Dios, mis hermanos, es rica para usted y para mí. Es necesaria, es adecuada en cualquier momento y circunstancia de su vida. Por lo tanto, esta es la palabra, mis hermanos, o el consejo que Dios ha puesto en mi corazón. Que a pesar que usted y yo fallemos, que a pesar de que usted y yo fracasemos, el Señor todo esto ya lo dio. Como en una ocasión la palabra de Dios nos dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ninguno de los dos hizo bueno o hizo malo, para que la palabra de Dios, para que la elección de Dios permaneciese. Pero la gracia de Dios lo prefirió elegir a usted, porque sabía cómo iba a acabar usted, que sí, íbamos a tener caídas, tropiezos, íbamos a fallar en muchas ocasiones, pero al final íbamos a volver. Y como oveja que escucha la voz de su pastor, íbamos a seguirle fielmente. Por lo tanto, mis hermanos, sabiendo que tenemos un buen pastor, sabiendo que Él está delante de nosotros, como dijimos otra vez, como David delante de su ejército, tenemos la seguridad y la confianza de que Él no nos dejará ni nos abandonará. Por lo tanto, mis hermanos, esa es la palabra